durante la lección, después yo tengo en mi examen. Magnífico. Sí, entonces, por favor. Vamos a ver. Bueno. Dobry Den, ¡Bravo! ya sois, bueno, primeramente dar las gracias a vuestra profesora, la profesora Julia Nevina, por invitarme. Ya os conozco de otras ocasiones, y lo que vamos a hablar hoy es un breve esquema, una introducción a la historia, fue lo que le pedisteis, a la historia de España en el pasado siglo XX, llegando hasta el siglo XXI en el que estamos. Yo, como historiador, sobre todo, me centraré en el siglo XX. Recordad que la última clase, la última sesión, estuvimos hablando precisamente del final del siglo XIX. Hablamos sobre todo la historia de España a lo largo de la Edad Moderna, desde esos descubrimientos que estuvimos viendo el descubrimiento de América, esos grandes viajes, como citamos el de Magallanes y Elcano, que fue la primera vuelta al mundo, y estuvimos viendo la evolución del Imperio Español a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, y nos quedamos a finales del siglo XIX en la guerra hispano-norteamericana, hispanoamericana, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tenéis un esquema de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que el siglo XX, el pasado siglo XX, es una época muy convulsa, como podéis ver, en la historia de España? ¿Qué ocurre? A finales del siglo XIX, España tiene una crisis que es esa guerra que os dije, la crisis del 98. Esa crisis está enmarcada dentro del reinado de Alfonso XIII, como podéis ver aquí. Alfonso XIII, ahora lo veremos, nació rey. Fue un rey que no fue príncipe de Asturias, sino nació el rey. ¿Por qué? Luego lo veremos. Su padre, Alfonso XII, murió en el año 1885 y él nació en el año, unos meses más tarde, en el año 1886. Él nació cuando ya su padre, Alfonso XII, había muerto, con lo cual Alfonso XIII nació ya rey. Sin embargo, no podía reinar al ser tan solo un bebé, con lo cual se produce la regencia de su madre, que aquí en España la conocemos como la regencia de María Cristina. Una mujer, una reina que era de la dinastía de los Habsburgo, que ya había reinado en España en los siglos XVI y XVII. Pues Alfonso XIII de Borbón y Habsburgo reina bajo la regencia de su madre. No será mayor de edad, no será proclamado mayor de edad hasta que tiene 16 años, en 1902, después de esa desastrosa guerra que mantuvimos contra los Estados Unidos de América, en la cual perdimos las últimas posesiones ultramarinas. Ahora lo veremos. Pero luego España nos vamos a meter en otra guerra, una guerra colonial, ahora lo veremos, en la guerra de Marruecos, en el norte de Marruecos. Lo que le queda a España, fuera de la península ibérica y de los archipiélagos, son unas posesiones que hay en África. Ahora lo veremos a lo largo de esta clase. Posteriormente tendremos la primera de las dictaduras del siglo XX, que es la dictadura de Primo de Rivera, entre el año 1923 y 1930. Luego vendrá una pequeña, la dicta blanda la llamamos, entre el año 30 y 31, y luego, el 14 de abril del año 1931, la proclamación de la Segunda República Española. La Segunda República porque ya habíamos tenido una Primera República en 1873, ¿de acuerdo? Esa Segunda República dura entre el año, como veis ahí, entre el año 31 y el año 36. ¿Qué pasa en el año 36? Entre el año 36 y el año 39 tiene lugar una guerra entre las dos Españas, entre el bando, en la Guerra Civil Española. Digámosle, ahí se enfrentan dos concepciones de España, dos bandos, el bando nacional y el bando republicano. Triunfa en el año 1931, el 1 de abril del año 1931 termina la guerra civil y gana el bando franquista, con lo cual se va a producir una dictadura que abarca desde el año 39, fin de la guerra civil, ya anteriormente Franco había tomado el poder, hasta el año 75, como podéis ver en el esquema que tenéis aquí. Y desde el año 75, el general Franco muere en el año 1975, el 20 de noviembre de ese año 75. Posteriormente viene el reinado de Juan Carlos I, que ha sido rey hasta el siglo XXI, hasta el año 2014.
en que abdicó en su hijo, nuestro actual rey Felipe VI. Veremos cómo a lo largo durante el reinado de Juan Carlos I se produce lo que le llamamos nosotros la transición, el camino entre lo que es la dictadura del general Franco, que había durado casi 40 años, desde el año 39 hasta el año 75, y lo que se produce la transición, es decir, el paso de la dictadura hacia la democracia. Y veis ahí algunos de los presidentes que hemos tenido durante esta democracia, pues Adolfo Suárez. Veremos también que hubo un intento de golpe de Estado, el 23F del año 81. Durante el gobierno de Adolfo Suárez es cuando se proclama la Constitución Española del año 1978, que está vigente en la actualidad, y los gobiernos que hemos tenido de Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, luego Mariano Rajoy y actualmente Pedro Sánchez. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Y en qué ocurre? Como os he dicho, vamos a empezar a finales del siglo XIX. La crisis, como podéis ver aquí en el esquema, de 1898. ¿Qué ocurre en esa crisis? Fijaos, un desastre total y completo. En 1898, España pierde sus 3 últimas colonias. Recordad que anteriormente, en el siglo XIX, habíamos perdido ya la América continental, con las independencias de la Nueva España, lo que es México en 1821, lo que es también América del Sur, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, todo eso se pierde, se independizan de España, igual que los Estados Unidos, las 13 colonias, los Estados Unidos de América se habían independizado del Reino Unido en el siglo XVIII por el Tratado de Versalles en 1783, pues a principios, unos años más tarde, a principios, en el primer tercio del siglo XIX, se van independizando estas repúblicas hispanoamericanas. ¿Qué es lo que nos había quedado a España? Pues nos quedaba la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico, que están, como veis aquí, en el Caribe. Florida la habíamos perdido también, se la habíamos vendido a Estados Unidos en 1819. Y nos queda también Filipinas y una serie de archipiélagos en Oceanía. ¿De acuerdo? Bueno, todavía eran unos jirones del imperio bastante interesantes. Sin embargo, los vamos a perder en la guerra, como veis aquí, Spanish American War, en la guerra contra Estados Unidos. Fue un desastre. Además, la potencia, imaginaos España, no teníamos potencia para vencer a este país emergente, a esta futura superpotencia que son los Estados Unidos de Norteamérica. La escuadra, sin embargo, la clase política española no fue consciente y fue una guerra casi en la cual se lanzó a nuestros soldados al sacrificio. Muchos de ellos murieron también por enfermedades tropicales y nuestra potencia, la potencia de nuestra armada, no podía enfrentarse con la potencia de la flota norteamericana. Aquí podéis ver algunas de las caricaturas. A mí me gusta mucho explicaros en muchas ocasiones a través de estas imágenes. Veis aquí al tío Sam, una representación del mapa de Norteamérica, cómo está queriendo engullir esa posesión española, que es la isla de Cuba. Y aquí tenemos también Puerto Rico. Cuba posteriormente se independizará de Estados Unidos, pero Puerto Rico, que nos la quitaron los Estados Unidos en 1898, sigue formando parte de Estados Unidos. Fijaos, fue una guerra inconsciente, ciertamente. Veis aquí, y se pensaba, había gritos incluso de a Nueva York por parte de España. No será consciente del desastre al que estábamos abocados. Fijaos, incluso había caricaturas vistiendo a los yanquis, a los norteamericanos, como cerdos. Lo podéis ver aquí en ilustraciones que hay en fuentes de hemeroteca. Veis una española y veis aquí cómo está disfrazado. España, seguro, muchos estaban convencidos que España podía derrotar a Norteamérica. Fijaos, aquí lo tenéis, las fuentes de hemeroteca. Y entre broma y broma, la verdad se asoma en muchas ocasiones, nos permiten ver, veis aquí el tío Sam, que le presenta el menú, y aquí tenéis cerdo de Puerto Rico, tenéis también filete de Cuba, y cómo va a tomar también las Filipinas en el menú. Parece que el tío Sam está dispuesto a engullirlo. Y aquí tenemos los soldados españoles que iban a luchar a esas colonias y cómo volvían. Tenemos aquí la documentación, si alguna vez... Paco, no te oímos. Ahora mejor. Paco, no te oímos. Un momento. ¿No me escucháis? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Sí, sí. ¿Ya me escucháis?
Paco, no te oímos. ¿Sí me escuchas? Ajá, sí, por fin. ¿Ahora sí? Sí, mejor. Ok. Muy bien. Sí, sí. Ahora se me escucha y se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, aquí veis cómo iban Ya, sí. precisamente esos soldados españoles, iban al sacrificio en esa guerra norteamericana. ¿Cómo van? Podéis ver aquí, y cómo vuelven. Un desastre. Si venís por Cádiz, cuando vengáis por Cádiz, cuando todo esto pase, os enseñaré que, por ejemplo, en el Casino Gaditano tenemos documentación de cómo fueron atendidos y las enfermedades que traían estos soldados de ultramar. Os digo, esto provocó una catarsis, esto provocó una toma de conciencia de que el país había entrado en decadencia. Fijaos, incluso aquí podéis ver como os digo, una de estas, esperando el veredicto. La historia está certificando la muerte de España. Veis aquí al tío Sam, a Estados Unidos, que la ha matado, como podéis ver. Veis aquí el resto de las potencias, entre ellas se ve a John Bull, al Reino Unido, veis a Francia, veis a Italia, veis a todos los países europeos. España estaba aislada en ese momento. ¿Y cuál es el veredicto de la historia? ¿De qué ha muerto? Fijaos lo que dice la navaja, este cuchillo. ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Lo veis? Stupidity. Estupidez. Entonces, fue un suicidio, casi. Los Estados Unidos habían ofrecido la compra, ya ambicionaban esta colonia a lo largo de todo el siglo XIX, y España la pierde en 1899. Aquí esto lo enviaré, esperando el veredicto. Sin duda verá que cometió suicidio. La caricatura vemos ahí, como os he dicho. Paco, no te oímos. ¿Me escucháis ahora? Paco. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora escuchamos. Perdonadme, no sé lo que ocurre con el sonido. Seguimos. Paco, no te oímos. Pero ellos me dicen que sí, Julia. Sí, por fin, y ahora. Sí, ya te oigo. Seguimos. Bien, lo tenéis aquí, podéis ver ese veredicto, como os he dicho, es el final de la historia. ¿Qué pasa al año siguiente, en 1899? España no tiene flota, ha sido derrotada por los Estados Unidos, con lo cual las otras islas, los otros archipiélagos que teníamos en la Oceanía no se pueden mantener. ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con las Islas Carolinas y Marianas, incluyendo Palau, pero excluyendo Guam? Pues se venden al Segundo Reich, se venden a Alemania, a la Alemania del Kaiser Guillermo II. Recordad que fue el que provocó, uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial. Se les vende por 17 millones de marcos alemanes. Perdemos esos últimos, con lo cual, a principios del siglo XX, ¿cómo es España? ¿Qué es España en el concierto de las naciones? Pues fijaos lo que veis aquí. España, veis lo que está en naranja, es el Imperio Británico, todo lo que el proyecto de Rhodes era el África del Cabo al Cairo, del Cairo al Cabo. Veis también estas posesiones, el Canadá, Australia, todos sus dominios, la India, que será británica hasta 1947, Nueva Zelanda, como podéis ver, y un sinfín de islas. Francia también lo veis aquí, en ese celeste. ¿Qué es España? España tiene, además de la península ibérica, Baleares, Canarias, una serie de plazas, y va a tener a lo largo del siglo XX hasta 1956 la parte norte de Marruecos, desde el año 1912 al año 1956. Sin embargo, al principio vamos a sufrir una serie de derrotas. Después de perder Cuba, Filipinas y Puerto Rico y vender estas islas que estaban aquí a Alemania, aún así nos vamos a meter también en este avispero aquí en el norte de Marruecos. También se va a tener lo que veis aquí, el Sáhara español, y esta pequeña posesión que veis aquí, con una isla aquí, una isla de Fernando Po, que eso es la Guinea española. Este país que veis aquí, Guinea Ecuatorial, que se independizó de España en 1968, es el único país africano que habla castellano, que habla español, ¿de acuerdo? Bien, el reinado de Alfonso XIII. Os he dicho que nace siendo rey en 1886, unos meses después de la muerte de su padre Alfonso XII. Os comenté, hijo póstumo, que reina esos primeros 16 años, desde 1886 a 1902,
bajo la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. En esa época es cuando va a tener ese desastre que os he comentado y que perdemos las últimas colonias, como habéis visto. Cuando llega al trono, cuando accede al trono y es proclamado mayor de edad con 16 años, quien va a tener que sufrir la crisis, se mantiene el sistema de la restauración. El sistema de la restauración que había sido diseñado por Cánovas del Castillo, con la restauración del padre de Alfonso XIII, Alfonso XII, en 1875, era un sistema que se basaba en el turnismo, en el turno de partidos en el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. No era una democracia real, había mucho caciquismo, es decir, los ricos, los propietarios, influían en el voto de los más pobres, con lo cual hay una serie de crisis que vamos a ver, una crisis de partido dinástico, una crisis también en 1905, también el nacionalismo, surgen los nacionalismos en esta época, nacionalismos, por ejemplo, como son el nacionalismo vasco, que todavía hoy lo tenemos, el nacionalismo catalán, conflictividad social, también este reinado de Alfonso XIII, la Semana Trágica. Durante su reinado va a tener lugar, desde un punto de vista de la situación internacional, la Primera Guerra Mundial, en la que España va a ser totalmente neutral, y va a haber otra serie de crisis durante esa Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, en concreto la crisis de 1917, que va a haber huelgas revolucionarias, se van a proclamar una serie de juntas de defensa, una serie de asambleas, y posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, hace un siglo exactamente, tendremos lugar un nuevo desastre en Marruecos, que fue el desastre de Anual en 1921. Ya podemos decir, durante ese reinado de Alfonso XIII, su último decenio, tiene lugar la dictadura de Primo de Rivera, de don Miguel Primo de Rivera. No lo confundáis con su hijo José Antonio Primo de Rivera. En la proclamación de esa dictadura por este militar busca mantener el orden público, pone fin a la guerra de Marruecos, lo veremos después, tras el desembarco de Alhucemas, y posteriormente intenta institucionalizarse. Es la época que también sube al poder en Italia Mussolini, recordadlo. Intentará fundar un partido único llamado la Unión Patriótica, pero no lo conseguirá, y posteriormente vendrá lo que llamamos la dicta blanda, cuando el dictador Primo de Rivera se dimita y se exilia a París, que ya es el último año de la monarquía. La monarquía intentará celebrar elecciones libres, pero veremos cómo no será posible, porque muchos españoles estarán vinculando lo que es la monarquía de Alfonso XIII con el apoyo a la dictadura. Así que cuando se convoquen esas elecciones, unas elecciones que tendrán lugar el 12 de abril del año 1931, eran unas elecciones municipales, pero en muchas capitales de provincia saldrá el voto republicano, con lo cual Alfonso XIII, el 14 de abril del año 1931, abandonará España camino del siglo. Bien, es un reinado, como os digo, desde el año 1886, él llega al poder en 1902, hasta el año 1931. Desde un punto de vista exterior, nosotros siempre aquí, yo siempre le comento a mis alumnos que es interesante la presencia de España en el norte de África. Durante el reinado de Alfonso XIII hemos dicho que España interviene en el norte de África. ¿Por qué? Fijaos, el norte de África, la zona del Estrecho de Gibraltar, es una zona bastante controvertida desde un punto de vista de la geopolítica mundial. ¿Cuántos países tienen sus fronteras en el Estrecho de Gibraltar? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuántos países qué? ¿Cuántos países se asoman al Estrecho de Gibraltar, además de España? ¿Lo sabríais? Decidme, te voy a poner un mapa. Además de España, ¿qué países más tienen sus fronteras en el Estrecho de Gibraltar? Creo que Gran Bretaña, sí. Muy bien, Gran Bretaña, aquí está Gibraltar. Sí, también es Marruecos. Sí, Marruecos, una ciudad de Tánger. Tánger, Sí, en aquel es momento. una zona neutral. En aquel momento. Será neutral hasta los años 50. Actualmente está integrado en Marruecos. Fijaos, este es el trozo que le va a corresponder a España.
¿Por qué? España, muchos españoles no querían involucrarse en más aventuras coloniales, sobre todo después de la paliza que habíamos recibido por parte de los Estados Unidos. Habíamos perdido lo que era Cuba, Puerto Rico, Filipinas. En 1898, habíamos vendido lo que nos quedaba de Oceanía, las islas de Marianas, Carolina y Palaos, de Taiwán, al segundo Reich alemán. Y ahora nos vamos a meter en Marruecos. ¿Por qué? Fijaos, Inglaterra, nosotros teníamos ya, y seguimos teniendo en la actualidad, estas ciudades, Ceuta y Melilla, que son españolas. Y también hay una serie de posesiones, como podéis ver aquí, el Peñón de la Gomera, que sigue siendo española, ¿de acuerdo? Enfrente de la costa de Marruecos. En aquel momento el Reino Unido, el Imperio Británico, no quiere aquí a Francia, en esta zona. No quiere una potencia de primer orden que ya tiene Argelia, que ya tiene gran parte, se está expandiendo por el interior de Marruecos. Prefieren a una potencia más débil como es España, que sirva como estado tapón. Así que España en gran parte, tampoco Francia quiere que Inglaterra se asiente. Y va a haber conflictos con respecto a la ciudad de Tánger. ¿Para quién va a ser? Para ninguna de las potencias. Va a ser, como bien has dicho, una zona internacional. Y España, por el tratado firmado entre Francia y España el 27 de noviembre de 1912, va a ser protectora, va a tener el protectorado del norte de Marruecos hasta el año 1956. Francia va a tener el resto. Son unas zonas mucho más pequeñas de las que se había estipulado en el tratado, en un acuerdo que hubo en 1902, se nos asignaba toda esta parte con Francia. Ahora no, se nos asigna esta parte, esta zona es muy difícil de controlar, porque hay muchas cábilas. Cábilas son tribus marroquíes que muchas de ellas no obedecen al sultán. Sigue habiendo un sultán de Marruecos, pero ese sultán va a estar sometido en sus relaciones exteriores al protectorado tanto de España como de Francia. Pacificar esta zona va a ser algo dificilísimo para los sucesivos gobiernos de España. Fijaos, esto es lo que tiene España en África a lo largo del siglo XX. Hasta 1956, como os he dicho, va a tener el norte de Marruecos. Ifni, que tendremos una guerra por esta zona hasta 1969. Enfrente de Canarias, Canarias son españolas en la actualidad, lo que es el Sáhara. Se arregla la bandera española en 1976, no hace mucho. Y hasta 1968, la Guinea española. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos ahí. Como os he dicho, desde un punto de vista exterior, esos compromisos con el continente africano. Muchos remontaban el origen de estos compromisos al testamento de Isabel la Católica a principios del siglo XVI, a la misión africanista de España. En el interior de España, bajo ese reinado de Alfonso XIII, creciente conflictividad social. Gran parte de la población es analfabeta y mucha de ella rural, ámbito rural. ¿Por qué? Porque hay poco desarrollo, hay un atraso industrial. Caciquismo también. El caciquismo es que el patrón o que el latifundista le diga al campesino o al obrero, tú tienes que votar a este. No hay unas elecciones libres. Anarquismo, también hay terrorismo anarquista. Fijaos que no solamente esto ocurre en España, recordad, por ejemplo, la emperatriz de Austria. Sisi, emperatriz Isabel de Wittelsbach, fue asesinada precisamente por un anarquista, en este caso un anarquista italiano. Recordad el origen de la Primera Guerra Mundial, el asesinato en 1914 del archiduque Francisco Fernando. Hay terrorismo anarquista en España también. Recordad que buscan la supresión del Estado. Y nacionalismo, ya he comentado que tenemos todavía en la actualidad. Nacionalismo, por ejemplo, como son el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Fijaos, hasta el propio rey Alfonso XIII, de cuyo reinado estamos describiendo, va a sufrir un atentado. Va a sufrir un atentado el día de su boda. El día de su boda con una británica, con una inglesa. Estamos buscando también los matrimonios antiguamente. Muchos de ellos eran por razones de Estado y buscando alianzas con otras naciones. Recordad, Alfonso XIII era hijo de una austriaca, María Cristina de Habsburgo, y de Alfonso XII, Borbón, el rey de España.
y buscan una mujer, en este caso una miembro de la Casa Real británica, que es la Casa de Hannover, posteriormente Windsor. Será denominada, cambiará su nombre en lo que es ya durante la Primera Guerra Mundial. Alfonso XIII se casa en 1906 con la que veis aquí, con Ena de Battenberg, Victoria Eugenia de Battenberg. Ella es nieta de la reina de Inglaterra. Ya había fallecido, de la reina Victoria, en 1901. Y su tío era nada más y nada menos que el rey Eduardo VII de Inglaterra. El 31 de mayo de 1906, cuando la pareja real se estaba casando, les lanzan una bomba desde un edificio por un anarquista. No solamente eso, dentro de esa conflictividad social, 3 años más tarde, asistimos a unos sucesos que acaecen en Barcelona, en una ciudad, la ciudad condal, en Cataluña, en la cual hay una serie de disturbios, de huelgas, de barricadas, sacan a personas de las tumbas también, a cadáveres de las tumbas, incendios provocados, asesinatos. Esa conflictividad social marca mucho también. Muchos españoles, muchos de los nuevos reclutas, no quieren ir a África a luchar en el protectorado. Para colmo, ese año 1909, fijaos, en 1898 habíamos tenido esa derrota en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Muchos españoles no querían nuevas expediciones de extranjeros. Vamos a África, como habéis visto, esa intervención que hay en el protectorado. Y allí, cerca de Melilla, en el Barranco del Lobo, el 27 de julio de 1909, va a haber una derrota tremenda del ejército español por los rifeños. Fijaos, el terrorismo sigue imperando. Incluso matan a jefes de gobierno de España. En concreto, el asesinato de Canalejas, que murió por un disparo el 12 de noviembre de 1912. España, sin embargo, no quiere intervenir durante el reinado de Alfonso XIII, va a mantener una estricta neutralidad durante el reinado de Alfonso XIII. Entre 1914 y 1918, España es consciente de que no tiene fuerza para participar en uno de los dos bandos de la primera, que contienden en la Primera Guerra Mundial. Recordad que están los aliados, están Reino Unido, el Imperio Británico, Francia y Rusia, y por otro lado estaba el Segundo Reich alemán, el Imperio Austrohúngaro, Turquía, Bulgaria. Italia, que estaba aliada con la Tríplice Alianza, con Alemania y con Austria, se va a declarar en 1914 neutral y en 1915 entrará del bando de los aliados. Portugal, en la península ibérica, sí va a estar en la Primera Guerra Mundial. Entrará del bando de los aliados, lo veis aquí en verde. Pero España, al igual que Suecia, Holanda, Suiza, otros países, no participará en la contienda. Fijaos, por ejemplo, ya os digo, siempre estas caricaturas, o sea, yo creo que llaman bastante la atención. Las fuentes de hemeroteca, los archivos, encontramos mucho. Pues fijaos, por ejemplo, un español que se sentaba y le pregunta al camarero, dice, un parroquiano neutral, es decir, un hombre neutral, parroquiano de la parroquia, es decir, alguien del pueblo común que estaba, le pregunta, le dice, era al camarero, va usted a traerme un tercio de alemana, de cerveza alemana, y un bocadillo con pan francés. Ah, si hay ensalada rusa, sírvame también una ración. Con lo cual, España en ese momento no se compromete con nadie. Fijaos, por ejemplo, cómo era representada esta Europa de la Primera Guerra Mundial. El temor que había al imperio zarista, el imperio de Nicolás II Romanov, como podéis ver, esto es una caricatura germana, como podéis ver. Aquí está Alemania luchando, Austria-Hungría también, Polonia no está, Polonia había sido repartida, estaba dividida entre Austria, Alemania y Rusia, recordadlo. España está aquí, tranquilamente, como podéis ver, y aquí veis cómo se está conteniendo. Muchos de estos países miran hacia el este, como el temor que había al imperio ruso. Muchos de ellos, recordad que muchos de estos monarcas que perderán el trono durante la Primera Guerra Mundial o a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, eran parientes entre ellos. Por ejemplo, aquí tenéis, estaba Jorge V, aquí tenéis estaba el Kaiser Guillermo II,
Miki Nicolás II Romanov, que sabéis que ocurrió lo que era la Revolución Rusa a partir del año 1917. España se mantiene neutral. Hay libros interesantísimos sobre esta época. Yo recomiendo, por ejemplo, que ponen de relieve la neutralidad española, y también lo que sí colaboró España fue con ayuda humanitaria. Y Alfonso XIII se implicó bastante. Y su mujer también, Victoria Eugenia, la británica. Dentro de su posición neutral y a pesar de los conflictos internos que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, la labor de España en el ámbito internacional fue sobre todo humanitaria. Destacar este libro de Juan Pando, que nos habla precisamente el papel jugado por el rey Alfonso XIII, interesándose por los prisioneros, que había muchos de ellos en los lagers, en campos de concentración, no exterminio. Eso ya es la Segunda Guerra Mundial, pero muchos morían por las condiciones, por el hacinamiento. Entonces, el monarca español sí se va a interesar. Fijaos cómo queda Europa después de la Primera Guerra Mundial. Este es el antes, entre 1914 y 1914, fijaos lo que era el Segundo Reich de los Hohenzollern, de Guillermo II. Aquí tenéis el imperio austrohúngaro que vuela en pedazos. Ya los Habsburgo serán destronados en 1918. El sobrino de Nicolás primeramente entró con Francisco José I y luego estuvo el emperador Carlos. ¿Qué es lo que surge en este ámbito? Pues Checoslovaquia, Austria, Hungría separadas. Partes de lo que era el Imperio Austrohúngaro se van para Rumanía, para Serbia, que encabeza lo que es Yugoslavia, y lo que era el reino de lo que era la parte de Bohemia, surge aquí, como veis, lo que es Checoslovaquia, actualmente dividida, y Polonia también, la parte austriaca, la parte austriaca de Polonia, de Alemania y de Rusia se forma. Sabéis que Ucrania también sufrió la Primera Guerra Mundial y luego posteriormente las luchas con el Ejército Rojo. Hay un baile de fronteras en toda esta zona y hay mucha documentación sobre ello. España se mantiene en esta época neutral. Ello también le va a permitir comerciar con ambos bandos, con lo cual económicamente la Primera Guerra Mundial no va a venir bien, no va a venir mal a España. Sin embargo, en el año 17 va a haber esas guerras. Recordad también que durante esta Primera Guerra Mundial, en toda Europa y en gran parte del mundo, ocurre una epidemia. ¿Alguien me puede decir el nombre de esa epidemia? Injustamente denominada. Se llama epidemia española de España. Muy bien. La gripe española. Spanish flu. Spanish influenza. ¿Y por qué? Y además digo que es muy injusto que nos llamen, que bauticen esa pandemia como la gripe española, que tiene lugar cuando ya está finalizando la Primera Guerra Mundial. Pero es a consecuencia, y esto se lo cuento yo a mis alumnos siempre, precisamente les toca mañana, ahí tenéis a la reina Victoria Eugenia y la Cruz Roja, que influyó mucho precisamente. Está la reina vestida de enfermera, como podéis ver, y las damas auxiliares, las damas de la Cruz Roja, que las damas auxiliares ya serían posteriormente, a partir de los años 40, pero ahí tenéis la reina Victoria Eugenia, ayudó mucho humanitariamente y también se le debe la expansión de la Cruz Roja. Ahí tenéis esa crisis que hemos estado comentando desde un punto de vista político, como podéis ver, descontento militar, crisis política también, los nacionalismos, crisis social, huelgas continuas. Muchos de los militares estaban descontentos con el tema de los salarios, con el tema de los ascensos, y como os digo, también hay una suspensión de garantías constitucionales, censura en la prensa, cierre en las cortes, la verdad es un caos, y podemos decir que hay una crisis militar, una crisis política y una crisis social. Es la crisis del sistema político de la restauración. Como os digo, la gripe española que ocurre a finales de la Primera Guerra Mundial es totalmente injusta su denominación. Y es causada por la neutralidad de España. Estamos en medio de una pandemia mundial, pues ya hubo otra. Fue provocada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. Y la neutralidad de nuestro país provocó que esta epidemia acabara denominándose así. Os voy a enviar
audiovisuales también, a vuestra profesora, a Julia Nevina. Aquí lo veis, Spanish Influenza is epidemic here. Many cases desarrollados que llegan a muerte, pero no medida, fácil prevenir, por ahí, cómo prevenirla. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque España, nosotros, publicábamos, al no ser país beligerante, nosotros sí publicábamos las estadísticas de los muertos. No teníamos inconveniente. Mientras que otros países, el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, no lo publicaban porque no querían desvelar la debilidad, que habían perdido muchos efectivos, muchos hombres. Con lo cual España publicaba los casos de muertos, lo estamos viendo desgraciadamente, las estadísticas, los contagios. Con lo cual decían, donde hay más casos es en España, algo totalmente falso. Nosotros publicamos las estadísticas y por eso fue denominada la gripe española. Os pongo aquí un audiovisual que puede ayudar a lo que estamos hablando. Fijaos, lo ha publicado la Biblioteca Nacional de España para entender este contexto. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial, y los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, propio rey el Alfonso soldado de XIII Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Y los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales, y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII. Y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo. El pintor Edward Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes. Quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Yo os enviaré precisamente, pero fijaos lo que representó esto. Esto para España fue, lo comento, una publicidad obviamente muy negativa e injusta. ¿Qué ocurre después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, pues España va a seguir teniendo, a
permaneciendo neutral, pero España sigue interviniendo. Recordad, siguiendo el tratado de 1912, tiene una serie de compromisos en el norte de África. Ya sufrimos, como visteis, en 1909 la derrota del Barranco del Lobo. Pues ahora en Anual, hace 100 años, desgraciadamente se está conmemorando, tuvo lugar un desastre del ejército español, que es la derrota militar en Marruecos. Una victoria de las tribus rifeñas comandadas por Al-Letin. Y se produjo en el verano de julio y agosto, entre julio y agosto de 1921. Muchos españoles fueron tomados prisioneros, muchos españoles fueron martirizados y algunos fueron, en muchas ocasiones, lo que hacían estas cávilas musulmanas eran tomar prisioneros a los oficiales y mataban en muchas ocasiones al resto de la tropa y pedían rescate por los oficiales. Esto fue un desastre total y completo. Fue una de las causas, junto a la conflictividad social, del golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. Es la primera de las dictaduras que os he comentado que vamos a ver en este siglo XX. La otra dictadura es la del general Franco, después, durante y después de la Guerra Civil hasta el año 75. ¿De acuerdo? Pues entre 1923 y 1930, Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, consiente que exista esta dictadura, convive con ella. Bueno, en Italia ha ocurrido lo mismo por Vittorio Emanuele III, el rey de Italia, Vittorio Emanuele III, y Mussolini, Benito Mussolini. Sin embargo, igual que le pasará a Italia después de la Segunda Guerra Mundial, recordad que la República Italiana se produce, se proclama después de un referéndum en el cual se vota entre monarquía y república. Los italianos elegirán república y la Casa de Saboya irá al exilio. El último rey será Humberto II, hijo de Vittorio Emanuele III, precisamente culpando a la monarquía de haber apoyado a Mussolini. Pues aquí, en España, los españoles culpan a Alfonso XIII de haber apoyado a Primo de Rivera. Sabemos que durante esta época se limitan las libertades. Como se puede ver aquí tenéis a Alfonso XIII y el directorio militar. Ahí este es Primo de Rivera, era de la provincia de Cádiz, era de Jerez. Y yo ahora lo que estoy estudiando bastante es, por ejemplo, tenemos un curso de verano ahora con la UNED, con la Universidad a Distancia, el conflicto que hubo entre la dictadura de Primo de Rivera y uno de los grandes intelectuales nació en 1864 y murió en 1936, en plena guerra civil, don Miguel Unamuno. Si estáis estudiando español, no podéis olvidar este autor. Y yo recomiendo que leáis sus obras. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era un intelectual, se destaca por muchos de sus libros, de sus obras, pero que chocó con la monarquía de Alfonso XIII y con la dictadura de Primo de Rivera. Él fue desterrado precisamente poco después del advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera. Llega en 1923 Primo de Rivera y en el año 24 la dictadura clausura, como podéis ver ahí, el Ateneo de Madrid. Los Ateneos son lugares de cultura, encuentros, instituciones muy prestigiosas donde se puede hablar de todo y hay pluralidad de opiniones. Pues se cierra por las críticas que había precisamente a este gobierno dictatorial. Y se toma a Unamuno, que era profesor de la Universidad de Salamanca, y ha sido incluso rector, y se le envía al destierro. Al destierro dentro de España, pues se le envía a las Islas Canarias. Actualmente, todo el mundo queremos ir a las Islas Canarias. Son un lugar paradisíaco dentro de España. Ese es el archipiélago que tenemos cerca de África. Pero en 1924, que te desterraran a una isla en Canarias, en concreto a Fuerteventura, no era algo deseado. Y Unamuno lo envían allí. ¿De acuerdo? Vemos aquí, estamos estudiando precisamente su estancia en Cádiz. El destierro de Unamuno, y lo tenéis, Miguel de Unamuno, con 60 años, lo envían precisamente. Yo os recomiendo lo que os comenté el otro día, para consultar la historia de España, y tenéis el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia. Lo vimos en la anterior sesión en el siglo XIX. Cualquier duda que tengáis de cualquier personaje histórico, metéis aquí precisamente y buscáis sobre ese personaje español. Hemos escrito bastante sobre este tema, artículos que yo os enviaré
a través de vuestra profesora de Lluvia. Lo que sí va a hacer la dictadura de Primo de Rivera es pacificar Marruecos. Eso sí lo consigue. Lo consigue con un desembarco en el norte de África, en el desembarco de Alhucemas, también con cierto apoyo por parte de Francia, y que es llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925, en el cual participan fuerzas de los tres ejércitos, de lo que es las fuerzas de tierra, de mar, de la marina y del aire, comandados bajo un mando único, que es el del dictador, de Miguel Primo de Rivera, con un general jefe, que será Sanjurjo, que participará posteriormente en la sublevación de 1936, y dos columnas llamadas los generales Saro y Fernández. Esto muchos historiadores militares lo ven como un antecedente del día D, del 6 de noviembre, del 6 de junio de 1944, durante el desembarco de Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. Pues años atrás, ya esa colaboración entre el ejército de tierra, la marina y las fuerzas aéreas ya se había utilizado aquí frente a las costas de Marruecos. Recordad que habíamos tenido la derrota del desastre de Anual, pues aquí ya se pacifica esa zona de Marruecos que había sido asignada. Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera va a intentar consolidarse, pero no lo va a conseguir. En el pacto, los intelectuales protestan cada vez más, precisamente. Unamuno, recordad, también va a ser uno de los que va a ser un clamor internacional ese destierro que se sometió a este gran intelectual. De las Canarias, Unamuno en el 24 irá a Francia y estará desterrado en el vecino país galo. Lo cierto es que las fuerzas que compiten por la República y que quieren derrocar a Alfonso XIII se unen en el Pacto de San Sebastián, como podéis ver ahí, en agosto de 1930. Poco después se unirá también el Partido Socialista. Son muchos los intelectuales que critican a Alfonso XIII, que ya no quieren esa monarquía. Se ha desprestigiado, como dijimos, por el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, recordad que dimitió en 1930, pero ahora está la dicta blanda. Lo que quiere Alfonso XIII es volver a la normalidad constitucional. Estaba vigente todavía la Constitución de 1876, pero en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se ve que la monarquía, aunque ciertamente hubo, como podéis ver aquí en este esquema, hubo personas, hubo más concejales monárquicos que republicanos, pero sobre todo en las capitales de provincia. España está dividida, como veremos posteriormente, en comunidades autónomas en la actualidad y provincias. El régimen provincial viene desde el siglo XIX. Hay más republicanos que monárquicos en las capitales de provincia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? 2 días después de estas elecciones, el 14 de abril de 1931, que se proclama la República. Ahí lo tenéis. Se pasa se cambia incluso la bandera. De la roja y guarda, que es la que actualmente tenemos, se va a elegir esta, que es la tricolor, como veis aquí, con esos colores rojo, amarillo, rojo guarda y morado. El rey Alfonso XIII parte hacia el exilio. Morirá en Roma, en el exilio, 10 años más tarde, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos decir de esta época, de la República? Bueno, pues primeramente se va a promulgar una nueva constitución. Va a haber una nueva bandera, un himno nuevo. En la forma de Estado, pues ya no va a ser una monarquía, una república democrática y laica. Se reconoce la soberanía nacional. División de poderes, lo reconoce todo esto, sufragio universal masculino, posteriormente femenino. Yo de 23, como veis ahí, de 23 años. Derechos y libertades. En este momento se amplía, durante la República surgirá lo que es también la ley del divorcio y se escucha a los nacionalismos y se van a dar una serie de estatutos de autonomía y también van a ponerse sobre la mesa las relaciones Iglesia-Estado. Van a ser bastante tensas durante la Segunda República, según hemos podido investigar en el Archivo Vaticano. ¿De acuerdo? Se produce, primeramente, cuando se promulga la República, primeramente un gobierno provisional,
una convocatoria a cortes constituyentes, como veis ahí, una reforma, se va a proceder a una reforma del ejército, a un proyecto también de reforma agraria. Muchos latifundios, muchas tierras estaban concentradas en personas ricas, pues se intenta redistribuir la tierra y negociaciones a través de esa promesa de estatuto de autonomía con los nacionalismos, sobre todo con los vascos y catalanes. Posteriormente viene lo que después ese gobierno provisional tendrá lugar lo que es el bienio progresista entre el año 31 y el 33, en el cual hay una reforma militar, reforma religiosa, agraria, que intenta mejorar la situación del campesinado, reforma territorial, como os digo, se ponen en marcha búsquedas de cómo articular nuevamente, de cómo intentar conceder estatutos de autonomía, reformas educativas y sociales, bien en el tema de educación, asegurar la educación general y mejorar condiciones laborales. En el año 33 viene lo que es después del bienio progresista, lo que es el bienio conservador, se paraliza esa reforma agraria, va a haber una revolución en Asturias, lo que es la revolución del año 34, y una represión. Y en febrero del año 36 tiene lugar, las izquierdas comparecen unidas a las elecciones y van a triunfar en lo que es el Frente Popular. Sin embargo, va a haber una gran violencia callejera y va a haber una reacción, la cual llevará a la guerra civil en julio del año 36. Las elecciones de febrero del año 36, durante esa Segunda República, tiene lugar, como os digo, el triunfo en las elecciones del Frente Popular en esas elecciones. Una victoria de ese Frente Unido de la izquierda, que derrota a los partidos de derecha. Anteriormente hay que destacar líderes de la derecha, como eran Gil Robles, que habían comandado lo que era la JEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que había tenido una unidad. Pero en estas elecciones de febrero del año 36, las derechas se habían presentado desunidas, mientras las izquierdas, lo que era el Partido Socialista, lo que era el Partido Comunista y tantos otros partidos de izquierda, se habían presentado en una candidatura de unidad. Sin embargo, se puede ver que hay dos Españas. Fijaos, aquí en la fuente hemeroteca, pues, de este cartel que os digo, ahí tenéis del Partido Comunista de España. 11 de febrero fue la primera República Española promulgada durante el sexenio entre el año 1868 y 1875. Ahí lo tenéis, lo que era, decía 11 de febrero de 1873, cuando se proclamó la primera República Española, un anhelo. 14 de abril de 1931, cuando se proclama la Segunda República Española, una esperanza. Y 16 de febrero del año 36, esas elecciones que os comento, una victoria. El Frente Popular, ahí lo veis, España vota por las izquierdas en lo que dice la. Sin embargo, y yo os enviaré, si alguno lo quiere, el libro que publiqué sobre estas investigaciones, que os digo, en el Archivo Vaticano, desde febrero del año 36 hasta julio del año 36, la conflictividad aumenta. Se va a llegar a lo que es en el verano del 36, la Guerra Civil Española, entre esas dos Españas. Una España de izquierda, otra España de derecha. Sin embargo, va a haber una división. Habrá gente de izquierda que le coja el estallido de la Guerra Civil en la España del bando nacional, mientras que haya también personas de derecha que estén en el bando republicano. Esta guerra va a dividir a familias, amigos. Yo ya os digo, lo he investigado en los fondos de Roma, en el Archivo Vaticano. ¿Cuáles son ya los últimos, además de esa conflictividad? Pues fijaos, siempre hablamos en España del asesinato del teniente Castillo, que precisamente es asesinado se comenta por una serie de personas de derecha, este teniente Castillo, que era de afiliación izquierdista, y posteriormente, digámosle, en venganza, una serie de carabineros asaltan al jefe del bloque nacional, que era don José Calvo Sotelo, y lo matan en julio del año 36. Pocos días después, el asesinato de Calvo Sotelo va a provocar una reacción que ya se estaba conspirando precisamente para derribar a la República. Y el ejército, sobre todo con los mandos africanistas que se habían formado en ese protectorado de Marruecos, en las luchas que había tenido lugar contra
Marruecos, dentro del protectorado de Marruecos, en los días 17 y 18 de julio se va a sublevar. Se va a sublevar contra el poder republicano. Primero en África, en Melilla y en otras ciudades del protectorado, y luego a partir del 18 de julio en otras capitales. Es la sublevación militar del 18 de julio del año 36. Los partidos de derecha, como podéis ver, en cierto modo, en esta época, lo cierto es que había mucha conflictividad social, como os comento, en absoluto se está justificando ni uno ni otro bando, pero ocurre esta reacción por parte de las derechas. El bando nacional sublevado pues va a recibir una serie de apoyos externos. El bando nacional, que será el bando franquista, cuando Franco tome el poder, va a recibir el apoyo de los gobiernos de la Alemania nazi y de la Italia fascista, más el Portugal de Salazar. Mientras que el bando republicano va a recibir el apoyo de las brigadas internacionales y de la Unión Soviética. Al final, bueno, al principio lo que se intenta es el paso del ejército de África a la península ibérica. Franco estaba en Canarias, de Canarias marcha al protectorado en un avión y posteriormente se pondrá, tras la muerte de Sanjurjo, al mando de la sublevación militar. Toman gran parte de lo que es, ahora veremos en un mapa, fijaos, por ejemplo, aquí, el miedo también que existía por parte del bando nacional al triunfo de la República, de los partidos de izquierda que habían triunfado en febrero del año 36. Este que veis aquí es la Puerta de Alcalá y veis aquí a Stalin en la Puerta de Alcalá, en la capital de España, en Madrid. Viva la URSS. Ciertamente lo que se pretendía en el bando republicano por parte del Partido Comunista era la instauración de una república comunista en España. ¿De acuerdo? Fijaos, la guerra civil. Fuentes tenemos interesantísimas de diversa índole. Pues, por ejemplo, tenemos aquí una obra que yo recomiendo, si no la habéis leído, de Ernest Hemingway, que es ¿Por quién doblan las campanas? Veis también esta foto muy conocida, que es la muerte del miliciano. En julio del 36, como digo, se inicia esa contienda fratricida entre hermanos, entre españoles, que divide incluso a familias y pueblos. Va a ser la Guerra Civil Española, va a ser un ensayo de lo que será la Segunda Guerra Mundial. Es más, los bandos contendientes, el bando nacional y el bando republicano, van a ser apoyados precisamente, el bando republicano, pues por ejemplo, muchos estadounidenses irán a luchar con los republicanos, la Unión Soviética apoyará también al bando republicano, mientras que el bando nacional o franquista será apoyado, por ejemplo, por el Tercer Reich. Recordad que desde el año 33 Hitler está en el poder en Alemania, por Mussolini, también por la Italia fascista, y por Portugal, que también es una dictadura. Es un ensayo donde se van a practicar nuevas armas, también nueva tecnología militar, que posteriormente, fijaos, la Guerra Civil Española termina el 1 de abril del año 39, y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, 5 meses más tarde tan solo. Fijaos, ahí tenéis una evolución, tenemos poco tiempo, en total me habéis dicho 1 hora y media, pues fijaos al principio cómo va evolucionando la situación en España. ¿Cómo va evolucionando? Pues aquí lo tenéis. Fijaos cómo primeramente, desde África, veis este mapa, pues desde África, el Ejército Nacional, lo que veis en rosa es lo que al principio, en muchas capitales, va a fracasar la sublevación militar. Entre ellas, por ejemplo, lo que es Madrid, allí va a fracasar, allí triunfa el bando republicano, lo que es Barcelona. Sin embargo, en otras capitales sí triunfa. Fijaos, por ejemplo, lo que es Galicia, Castilla y León, Navarra, donde había apoyo, por ejemplo, de los carlistas, que defendían una rama de la Casa de Borbón, y su lema era Dios, patria, rey. Y poco a poco, como veis, el bando nacional va a ir comunicando esto que veis en azul. Va a ir creciendo y van a ir conquistando. Es una guerra de columnas. Se intenta primeramente ir hacia Madrid. Madrid va a resistir hasta el año 39. Hay un puente aéreo desde África que va pasando esas tropas
tropas de élite, entre ellas los regulares, el ejército de África, y la columna de Yago avanza por lo que es Extremadura y enlaza estas dos zonas del territorio nacional. Liberan también lo que es Toledo, que estaba asediada por el ejército republicano en Alcázar de Toledo. Posteriormente, en el año 37, se va a atacar lo que es, el año 36 y 37, se va a tomar lo que era Asturias, Santa Cantabria y parte del País Vasco, y posteriormente, en el año 38, lo que es la batalla del Ebro, que se va a partir en dos, como veis, el territorio republicano. Ya en el 39, lo que le queda al ejército republicano, la España republicana, es Madrid, esta parte de Castilla-La Mancha, de Valencia, lo que es Murcia, y aquí tenéis esta parte de Andalucía. En el 1 de abril del año, veis aquí quién está siendo apoyado, quién apoya a Franco. Este Franco, y aquí tenéis Italia, la Italia fascista de Mussolini, la Alemania de Hitler y Portugal de Salazar. Se va a enviar muchos refuerzos, tropas. Por ejemplo, los italianos van a enviar el COT, el CVT, el Cuerpo Voluntario de Trupe, el Cuerpo de Tropas, el CTV, Cuerpo de Trope Voluntario. Y los alemanes, el Tercer Reich, van a enviar lo que es la famosa Legión Cóndor. ¿Alguien recuerda un cuadro que refleje un ataque de la Legión Cóndor, de esta unidad nazi en España? Una obra de arte que representa la trágica destrucción de un pueblo. Sí, es un cuadro de Picasso, sí, la Guernica. El Guernica, muy bien, efectivamente. Hay incluso una película, por falta de tiempo, ya os digo, pero os lo traigo aquí precisamente para que lo veáis. Ahí lo tenéis. Estamos precisamente, Picasso reflejó los horrores de la guerra, ese ataque de esos aviones alemanes, de esos aviones del Tercer Reich que habían venido en apoyo del bando franquista. También vinieron submarinos, también vinieron otros barcos de superficie, italianos, alemanes. Eso va a posibilitar. También los soviéticos van a enviar tanques y también armamento en apoyo de la República. Lo cierto es que el 1 de abril del año 1939 el bando nacional gana la guerra y entra en marcha. A finales de marzo, ya las últimas ciudades, muchos españoles tienen que marcharse al exilio, a Francia, a México, a la Unión Soviética. En Moscú va a haber muchos, también los habrá en Ucrania, cuando en aquella época estáis integrados dentro de la Unión Soviética que rige Stalin. Y fijaos, comienza esa dictadura del general Franco que dura hasta 1975. Poco después, repito, 1 de abril del año 1939 termina la Guerra Civil Española. Pues muy poco después, el 1 de septiembre de 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por la Alemania nazi. Franco, lo habéis visto, había recibido anteriormente la ayuda de la Alemania nazi. ¿Y qué va a hacer Hitler? Hitler le va a decir rápidamente, el gobierno del Tercer Reich va a pedirle tanto a Italia como a España que intervenga. Al principio, Italia se va a mantener neutral en el año 39. No entrará en guerra del año 40, en junio del año 1940, porque primeramente los nazis atacan precisamente por el pacto que tuvo lugar en agosto del 39 entre Ribbentrop, Molotov, se había producido una nueva partición, ya recordemos la que tuvieron lugar en el siglo XVIII de Polonia. Fijaos, ahí tenéis precisamente la frontera cuando se encontraron las tropas. En un primer momento, Hitler no quiere enfrentarse a la Unión Soviética, quiere ganar tiempo. Eso se producirá el enfrentamiento a partir del año con la Operación Barbarroja en junio del año 41. Sin embargo, primero ataca aquí, elimina este posible frente y ahora va a atacar a Francia en junio de 1940. España, que en un primer momento se había declarado neutral,
va a pasar, porque Italia había hecho lo mismo. Primeramente Italia se declaró neutral y luego no beligerante. ¿Qué es este estatus del no beligerante? Mire usted, yo no participo, pero tengo una especial simpatía, predilección por uno de los bandos. Entonces España, Italia había hecho lo mismo, y la Italia de Mussolini va a entrar en junio de 1940. ¿Por qué entra en junio de 1940? Porque ya el Tercer Reich, con su Panzerdivisiones, ha aniquilado la resistencia de Francia. Ha tomado París. Ha llegado hasta París, y Francia se va a rendir. Recordad que después de Dunkerque, el Reino Unido se repliega a su isla. Va a seguir combatiendo. Churchill va a seguir y aquí se va a refugiar también en la isla británica de Gaulle. ¿Qué es lo que Italia, cuando ya está derrotada Francia, pues va a entrar en guerra y va a ocupar unas zonas que hay aquí en la frontera, los Alpes, muy poco. Pero ciertamente de forma un tanto oportunista. Aquí tenéis los movimientos que tuvo Alemania, primeramente Polonia, como os he dicho, posteriormente invade los países escandinavos, lo que es Dinamarca y Noruega, y posteriormente a través de las Ardenas, lo que es Francia. Y ya en junio de 1940, como lo veis aquí, entra Italia en la guerra. Y España dice, pasamos de neutral a no beligerante. España, cuando a mí me preguntan, ¿España participó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, España participó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora veremos cómo. Pues fijaos, ya en este junio del año 1940, España participa y ocupa Tánger. Vosotros mismos al principio de esta clase me habéis dicho, me habéis hablado de la zona internacional de Tánger. Correcto, pero es que esa zona tenía nuestras ambiciones, las ambiciones de España. Teníamos todo esto, según el Tratado de 1912. Pero esta zona había quedado internacionalizada. Francia es derrotada. Pues nosotros, el 14 de julio, sabiendo que no vamos a tener oposición por parte de Francia, que Inglaterra se está replegando, España va a ocupar Tánger. Y la vamos a tener unida al resto de nuestro protectorado hasta el año 1945. ¿Por qué hasta el año 1945? ¿Por qué nos vamos en el año 1945? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Alguien sabe por qué nos vamos en 1945? Porque termina la Segunda Guerra Mundial y han ganado los aliados. Y España, nosotros decimos, mejor nos vamos, no os preocupéis, porque además se va a iniciar lo que es el aislamiento internacional de España, que ahora veremos. Bueno, España, durante esta Segunda Guerra Mundial, como os digo, ocupa esta ciudad de Marruecos. Pero no solo esto, es la participación de España en la Segunda Guerra Mundial. Si me deja pasarlo. Sino también, poco después de la derrota de Francia, unos meses más tarde, después del verano, Hitler se dirige hacia el sur de Francia, a Hendaye. Y allí se va a reunir con el dictador de España, que es el general Francisco Franco. Tiene lugar este encuentro el 23 de octubre de 1940. Se entrevista en esta localidad cerca de la frontera española. Aquí lo tenéis. ¿Qué es lo que se habla? Bueno, Hitler va a salir muy descontento. No consigue que España entre en la guerra. España ya ha ocupado, como habéis visto, Tánger. España, sin embargo, Hitler todavía no ha atacado a la Unión Soviética. Estamos en octubre de 1940. ¿Qué es lo que pedía España? Inglaterra todavía no ha sido derrotada. Sí, Francia. Incluso Francia, hay un estado satélite, un estado colaboracionista con el Tercer Reich, que es la Francia Vichy, que tiene a su cabeza al mariscal Pétain. Nosotros, España, el general Franco lo que le dice a Hitler es lo siguiente. Si España está muy mal de la guerra civil, y era cierto. Había hambruna, había crisis económica, 3 años de guerra habían dejado destrozada a España. Pero España quiere sacar partido de la derrota de Francia. Y le dice lo siguiente a Hitler. Para entrar, me tienes que dar esto. Fijaos lo que le pide. Le pide gran parte del imperio colonial francés. Le pide toda esta zona que es de Francia para unir lo que es Marruecos con el Sáhara. Parte de lo que es actualmente Mauritania. Parte de lo que era la Argelia francesa. Hasta los años 60 Argelia va a ser de Francia. Recordadlo. Va a pedir también expandir la colonia, pequeñita colonia que tenemos aquí, la Guinea Española, que será nuestra hasta el año 68. Queremos todo esto.
parte de Camerún, de Gabón, del Congo. Hitler dice que no, que es demasiado costoso, porque quiere que Francia, la Francia de colaboracionista, no se rebele. Que no quiere, Hitler dice que no puede dar lo que no es suyo. Franco le solicitaba a Hitler también alimentos, petróleo, armas, esas colonias africanas. Hitler, ¿qué le decía a Franco? Pues pretendía la cesión incluso de una de las, que España le cediera incluso una de las Islas Canarias. A cambio, Hitler, el dictador del Tercer Reich, prometía recompensar a España con ciertos territorios africanos cuando acabara la guerra. España recoge aquí muchas de esas fuentes de hemeroteca que se entrevistan, Hitler y Franco, los ministros de Exteriores Serrano Suñer y von Ribbentrop se entrevistan también, pero no se concluye nada. Sin embargo, después de la invasión por parte del Tercer Reich, de la Unión Soviética, España sí va a enviar tropas al frente soviético. ¿Qué es esto? La División Azul. Entre el año 41 y el año 43. España va a participar, entre 45.000 y 47.000 españoles van a ir a la Unión Soviética a luchar. Fundamentalmente estas tropas van a estar estacionadas, la División Azul, así llamada por la camisa azul del Partido de la Falange, que era el partido que había fundado José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Primo de Rivera, y que posteriormente Franco será el que utilice como partido único durante su dictadura. Va a participar esta división azul, esta división española, junto a la Wehrmacht en diversas batallas fundamentalmente relacionadas en el sitio de Leningrado, entre junio del 41 y octubre del año 43. Sin embargo, España, cuando recordemos las derrotas de los países del eje, Stalingrado, recordad que las tropas de Stalingrado, el general Paulus se rinde en Stalingrado, estamos hablando de enero, febrero del 43, después de ser copado, después de ser atenazado por las tropas soviéticas, después de las derrotas también que hubo en el Alamein, recordad que Rommel es derrotado por Montgomery, la suerte va cayendo del lado de los aliados, abandona a las potencias del eje. Recordad también que en el año 41, en diciembre del 41, también entra Estados Unidos en la guerra después de del ataque japonés a Pearl Harbor. España, ¿qué dice delante del régimen de Franco? ¿Qué es lo que dice delante de los países contendientes de la Segunda Guerra Mundial? España el régimen de Franco habla de tres frentes, de política en tres frentes. Una posición que es pro-Reich, pro-Tercer Reich, en la guerra que hay contra la URSS, que se ve como una especie de continuación de la guerra civil. Neutral en la guerra entre el Tercer Reich, entre Alemania y las potencias occidentales, contra el Reino Unido y contra Estados Unidos. Y pro-Estados Unidos, pro-aliada en la guerra que Estados Unidos lleva contra Japón. Fijaos, este cartel ilustra claramente la propaganda de guerra nazi, como podéis ver ahí. Ahí veis los nazis que están llevando muchos países, tropas de otros países, muchos de ellos aliados, satélites, a luchar al frente soviético. Aquí es donde estará la División Azul. ¿Veis cómo? ¿Veis a España? Lo veis aquí, que también participa. Veis también Italia, lo que era Bélgica, pero que estaba totalmente sometida desde el año 40 a Alemania, y la Francia de Vichy, también lo tenéis ahí, Finlandia y Noruega, que está ocupada, también Suecia no está ocupada, y Dinamarca, como podéis ver ahí. También tenéis aquí la Rumanía y otros países, Hungría. Ahí tenéis libros que se han escrito sobre esta División Azul, y por ejemplo tenéis el libro de Muñoz Grande, que era el general de la División Azul en el frente de Leningrado. Ahí tenéis la ruta que siguió esta División Azul que participó en el frente del Este. ¿Lo veis? Europa, cómo salían desde Polonia, cómo cruzaron lo que era Bielorrusia y cómo llegan hasta cerca de Leningrado. Aquí es donde estarán luchando estas tropas españolas, que fueron varios de ellos fueron tomados prisioneros. ¿Qué se hicieron con estos prisioneros? Como os he comentado, pues muchos de ellos, a partir del año de su captura, entre los años 41 y 43, permanecerán en territorio de la Unión Soviética mucho tiempo, y muchos de ellos estarán en los gulags.
lo conocéis perfectamente, en esos gulags de Stalin, que, como podéis ver, varios de ellos estuvieron dentro de Ucrania. Varios de estos españoles sabemos que estuvieron presos en tierras de Ucrania. Citamos el trabajo, por ejemplo, de Héctor Alonso, un profesor que escribió la revista Aportes, hablando el itinerario de José Ruano Ferrer, que estuvo 11 años en el Gulag, hasta que fue repatriado a España. Él había luchado en la Guerra Civil Española en el bando republicano, y muchos antiguos republicanos se habían enrolado en la División Azul que había para limpiar su pasado. En muchas ocasiones. Fijaos, Rusia es la culpable, se decía. Y tras la conferencia de Potsdam, en que el ejército, en el año 45, en que el ejército alemán fue disuelto, muchos españoles pensaban que iban a regresar. Sin embargo, se les obligó a trabajar precisamente este libro de Francisco Torres lo ilustra en muchos de estos gulags. Y cómo se negaron, en muchos de ellos de los españoles se negaban a trabajar en esos gulags. Y fueron trasladados por ello a un campo en la región de Kiev. Tenemos documentación allí. Ruano Ferrer, que os comento que estuvo, como veis aquí, en este artículo de la revista Aportes, fue conducido a Kharkov en Ucrania, no a Siberia, al inaugurarse en el año 49, 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hubo españoles de ambos bandos. Ahora veremos qué ocurrió con muchos de estos antiguos miembros de la División Azul que lucharon en el frente soviético. También hubo republicanos que habían luchado en la Guerra Civil española y que lucharon también junto a la Unión Soviética contra los nazis. Españoles en el frente contra la URSS de las dos Españas. Pues, por ejemplo, no solamente hombres, sino también mujeres. Os pongo ahí el ejemplo de África de las Heras, que fue reclutada por la inteligencia soviética y operaba en Ucrania. Era una joven española con un nombre muy exótico, como podéis ver, África de las Heras, que participó en el año 44. Ahí veis, podéis ver incluso uno de los sellos. ¿Qué hace Franco en estos momentos cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Os he dicho que evacuamos Tánger rápidamente y España ya en el 43, cuando ve que cambia el signo de la guerra, pasa de la neutralidad, de la no beligerancia a la neutralidad. Incluso nos acercamos a los aliados, al Reino Unido, nos acercamos también a Estados Unidos, no a la Unión Soviética, que las relaciones estarán, el régimen franquista fue totalmente opuesto al régimen comunista. España, como os digo, va a cambiar su estatus internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Retirará esa división azul, desgraciadamente muchos presos van a quedar allí en la Unión Soviética en el 43. Fijaos cómo ahora ha cambiado de sentido la guerra. Aquí el ejército rojo, el ejército soviético se encamina hacia Berlín. Recordad que aquí el 30 de abril del año 45 se suicidó Adolf Hitler y será tomado, sobre todo, recordad, el gran general de la Unión Soviética, Zhukov, llegará a tomar. Y por aquí está llegando Patton, está llegando Eisenhower, los aliados que confluyen y que van tomando. Por aquí también se había invadido ya en el 43 y había hecho caer el régimen de Mussolini, que será restaurado. Muchos nazis, muchos fascistas van a venir a España. Se van a refugiar aquí en España, eso es totalmente cierto. Aquí veis cómo en la guerra en el Pacífico, ahí España no tendrá mucha presencia, pero sí se declaraba, incluso se pensó enviar una especie de división contra Japón por los sucesos que tuvieron lugar en Manila, donde muchos españoles fueron asesinados. Destacar, no sé si habéis escuchado hablar de este hombre durante la Segunda Guerra Mundial, del Ángel de Budapest. ¿Alguien lo conoce? Era diplomático en Hungría. ¿Alguien ha escuchado hablar de Ángel Sambriz? Chicos, ¿alguien lo conoce? No. No os preocupéis, pero sí habéis escuchado, seguro que habéis visto la lista Schindler, o habéis escuchado hablar de Irene Sendler, Irene Sendlova. Irena Sendler fue una enfermera polaca, trabajadora social también, en el gueto de Varsovia y salvó muchas personas. Este hombre, como os digo, Ángel Sambriz, es justo entre las naciones. Salvó muchos judíos durante el Holocausto, este español.
funcionario, como podéis ver, salvó más de 5.000 judíos del Holocausto en la Hungría colaboracionista con los nazis. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay un delito que es la falsificación documental. Imaginaos que alguien está estudiando segundo de Filología Hispánica y dice que es licenciado en Filología Hispánica. Eso es un delito. Sin embargo, este hombre falsificó muchos documentos, pero los falsificó para salvar personas. ¿Cómo lo hizo? Fijaos, él allí en Budapest, él a muchos judíos, utilizando una ley de un decreto, de un Real Decreto del año 24, Primo de Rivera había promulgado durante su dictadura que podían obtener la nacionalidad española los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. ¿Quiénes son estos? Son los sefardíes. Son judíos que en la diáspora, que cuando fueron expulsados por los reyes católicos de España, mantuvieron su idioma, costumbres en otros lugares del mundo. ¿De acuerdo? Hay muchos ahora en Israel, pero había muchos también en Grecia. ¿Qué es lo que hizo Ángel Sambriz? Falsificó muchos documentos diciendo que muchos judíos eran sefardíes y utilizando este Real Decreto los hacía, les daba la nacionalidad española, los traía a España y los enviaba a muchos de ellos a otras partes del mundo, entre ellos al Marruecos español, donde se salvaban de su deportación y exterminio en campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Treblinka, Dachau. Fijaos, ahí lo tenéis. Ahí tenéis, cuando vengáis a Cádiz, si acompañáis a vuestra profesora, os llevaré precisamente a este monumento que está de cerca del puerto. Ya os digo, en 1989 fue nombrado justo entre las naciones y podemos ver esta placa allí que fue inaugurada por el rey Juan Carlos en Budapest, en la embajada en mayo de 2007. ¿Qué podemos decir de la dictadura después de la Segunda Guerra Mundial? Pues la dictadura franquista no se puede, tuvo una evolución también. Después de esa política exterior que había tenido España durante la Segunda Guerra Mundial, pro-eje, pro la Alemania nazi, pro la Italia fascista, se va a provocar lo que es un aislamiento internacional. Cuando se crean las Naciones Unidas, España no está, España está aislada. ¿Qué hace España? España, el régimen de Franco va a tener también una posición exterior. El hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, quiere la restauración de la monarquía. Don Juan de Borbón será el padre de don Juan Carlos I. Y tiene una posición monárquica al régimen de Franco. Intenta ponerse de acuerdo también con él para instaurar la monarquía, para que Franco deje el poder. Sin embargo, Franco no va a dejar el poder. Por supuesto, también está la oposición republicana, de esos republicanos que se fueron al exilio en el 39. Y también cierta oposición interior. Desde Francia también va a haber cierta guerrilla, los maquis. España es dominada por el nacionalsindicalismo, por la Falange, el ejército de Franco es el que domina, por supuesto, la situación, pero va a haber una evolución, una definición, una exaltación durante esta época del caudillo, si se hace denominar Franco, una represión también del que no estuviera de acuerdo, y se institucionaliza, como veis ahí, el Estado autoritario. España va a haber el régimen va a organizar una serie de manifestaciones en apoyo al caudillo, y eso ocurre al principio, entre el año, sobre todo entre el año 39, como podéis ver, el año 50. Se produce lo que es también la autarquía, es decir, los países no reconocen el régimen de Franco. Está aislado, se puede comerciar con muy pocos países, uno de los pocos era Argentina. ¿Y qué es lo que hace? Pues la autarquía, es decir, vamos a intentar sobrevivir con lo que tenemos nosotros aquí en España. Ese periodo va a ir desapareciendo con el fin del aislamiento internacional. Ahora veremos que va a haber una serie de acuerdos con otros estados, entre ellos con la Santa Sede y con los Estados Unidos, y poco a poco se va a ir abriendo el régimen al exterior, con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos cambia en este sentido la actitud con respecto a España? Porque se está produciendo internacionalmente la Guerra Fría. Después del año 45, poco a poco, cuando es derrotado los nazis, las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, van a entrar en una carrera
Ya os digo, ahí tenéis el aislamiento. Precisamente yo recomiendo el libro de Ricardo La Cierva, y como os digo, las potencias vencedoras no van a rechazar cualquier trato en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial con el régimen de Franco por los vínculos que había tenido con Hitler y Mussolini. Sin embargo, a partir de los años 50, sobre todo también por una gran labor del ministro de Exteriores, Alberto Martín Artajo, el régimen poco a poco va a ir consiguiendo ciertos reconocimientos exteriores. En ese sentido, constatamos, aquí lo tenéis, los acuerdos con la Santa Sede del año 53 y también en ese año con los Estados Unidos. Los pactos de Madrid, en los cuales dejamos a Estados Unidos que tengan unas bases, todavía hay bases norteamericanas en España, aquí, como podéis ver, en Zaragoza, Torrejón, cerca de Madrid, Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz. Aquí tenemos una base norteamericana. Yo mismo soy primo hermano de un oficial de la Marina norteamericana. Y yo me llamo Francisco Viterio Conde Mora, pero mi primo se llama Charles Richardson. Una hermana de mi padre, Mercedes Conde, se casó con un oficial, Charles Richardson, y ellos solamente utilizan el primer apellido. Entonces mi primo se llama Charles Richardson, si utilizara el segundo sería Conde, ¿de acuerdo? Entonces muchos norteamericanos vienen aquí. Así que tenemos Gibraltar aquí y estas bases, que Gibraltar no es parte de España, y estas bases que cedemos en uso, aunque son territorio español, a los Estados Unidos de Norteamérica. Aparecen en esos pactos de Madrid.